Hola a todos y a todas, pues bien, continuamos hoy con el tema de Roma. En el caso que nos ocupa, vamos a ver el punto dedicado a la religión romana. Como veis, estamos ya casi terminando el tema. Pues bien, vamos a aprender hoy en qué, o más bien en quiénes creían los romanos. Porque, al igual que los griegos, los romanos eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Pues bien, aquí tenemos, ¿no?, una imagen de los distintos dioses romanos. Muy posiblemente os suene. Y es que los romanos tomaron como ejemplo los dioses de los territorios que ellos conquistaban. Y por tanto, cuando conquistaron Grecia, pues se hicieron también se copiaron de sus dioses, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, les cambiaron los nombres, pero siempre iba a haber una diosa dedicada a la familia. En el caso de los griegos era Hera, pues ahora va a ser Juno. Y así con todos los demás. Es decir, el nombre que tenemos en negro sería el dios Roma, el nombre griego, y el azul el nombre romano. Como podéis ver, se ajustan todos a la perfección al panteón de los griegos. Pues bien, los romanos eran, como hemos dicho anteriormente, eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Sin embargo, ¿no? Y por ello van a tomar los dioses de los griegos, también van a tomar dioses orientales y también van a rendirle culto a los propios emperadores, como ya dijimos en la clase anterior. Para ellos, ¿no?, los más importantes eran tres de esos dioses que habían tomado de los griegos. Se trata de la tríada capitolina, es decir, Juno, Minerva y Júpiter. Juno, diosa de la familia; Minerva, diosa de la sabiduría; y Júpiter, que era el dios de los dioses, el dios principal, que además se le identificaba, al igual que Zeus, con un rayo. Pues bien, estos eran los tres dioses principales de los romanos, pero ya os digo que creían en todos los anteriores y en los que vamos a decir a continuación. Como conquistaron territorios orientales, van a creer también en dioses de esos territorios. Por ejemplo, le van a rendir culto a la diosa egipcia Isis, que es la que tenemos aquí. También le van a rendir culto a la diosa de la naturaleza, a la diosa del mundo, Cibeles, originaria de la península de Anatolia, de la actual Turquía. Y además también le van a rendir culto a Mitra, que era uno de los dioses de la región de la India. Así que para que veáis que los romanos no, otra cosa no, pero dioses no les faltaban. Y para llenar ya para terminar este punto, ¿no?, pues tenemos que tener en cuenta que también le rendían culto a los emperadores, pues los emperadores eran considerados dioses. Por eso siempre se les representaba sin calzado, como símbolo de pureza. Es muy importante que sepáis que el culto a los dioses a los emperadores era obligatorio, ¿vale? Y de hecho era delito no honrarles como tal, como dioses. El culto religioso de los romanos se podía realizar en dos ámbitos: el ámbito público, es decir, en espacios comunes, y en el ámbito privado, en los hogares. Bueno, pues bien, en el ámbito público, ¿no?, pues se les rendía culto en los templos como los que vimos hace unas sesiones. En los templos, las personas encargadas de dirigir esos ritos religiosos eran los sacerdotes. Y en ellos, pues para honrar a los dioses, se sacrificaban animales. Y en el caso, ¿no?, de que los romanos necesitasen tomar alguna decisión importante, pues consultaban a los augures, ¿no?, para que les fuese bien, o si tenían que ir a alguna guerra y demás, pues le rendían culto, ¿no?, a los augures. En cuanto al ámbito privado, pues tenemos que tener en cuenta que el culto se realizaba en las propias casas. En todas las casas de los romanos había altares como los que vemos aquí en la fotografía. Y a estos altares, ¿no?, pues se ponían, ¿no?, se les rendía culto, se ponían objetos como ofrendas, tales como flores, alimentos o perfumes, para rendirle culto a los lares, que eran los dioses que protegían el hogar,
A los penates, que eran los encargados de que no faltase alimento en esa casa, y por último los manes, que es cuando rendían culto a sus antepasados. El culto religioso dentro del ámbito privado no estaba dirigido ni mucho menos por un sacerdote, sino que estaba dirigido por el padre de la familia. Y todos los miembros de la familia pues debían seguir el ritual que el propio padre marcaba. Aquí podemos ver uno de los templos más romanos, más famosos, que a día de hoy se conserva. Estamos hablando de la famosa Maison Carré de Nimes, Francia. Es un templo del año 16 después de Cristo, es decir, que tiene unos 2004 años. Casi nada, ¿vale? Y podemos ver aquí algunas de sus características marcadas. Pues bien, como deberes, para el próximo día tenéis que decirme cuáles son las diferencias entre un templo romano y un templo griego. El templo griego lo vimos en el tema anterior. Podéis consultar las diapositivas, las de arte griego, y el romano pues, lo estamos viendo ahora y también lo hemos visto en el punto de la arquitectura. Pues bien, quiero que me digáis las semejanzas y diferencias que encontréis vosotros entre un templo romano y un templo griego. También como deberes vaya a leer este texto que nos habla de uno de los dioses más importantes del panteón romano. Si la imagen no la veis bien, aquí podéis verla mucho mejor. O bien tenéis que leer este texto y responder a las preguntas. Y por último, tenemos aquí dos actividades. Aquí tendríamos un verdadero o falso. Cuando nos dice consulta el epitafio 8 de la religión romana, simplemente consultáis las diapositivas anteriores, ¿vale? Es un verdadero o falso y recordad que las falsas hay que corregirlas en el cuaderno virtual. Después tenéis que relacionarme los dioses romanos con su correspondiente griego y realizar una tabla como esta que tenéis aquí, diciendo el nombre del dios romano, su equivalente en el ámbito griego y después cuál era su función. En el caso de Marte era el dios romano de la guerra y su equivalente en el ámbito griego era Ares. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier duda, comentadla en el post de Classroom para así como siempre no resolver dudas comunes. ¿Vale? Muchas gracias por vuestro tiempo.